¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Quién es desleal a quién en la República? ¿La Asamblea o el presidente Bukele? De eso hablamos en Toledo Reporta. En la tercera parte, el exmagistrado Rodolfo González introdujo la idea de cortesía y lealtad política. De eso iniciamos hablando y de la función de supervisión mutua entre órganos de Estado en este cuarto segmento de esta conversación. Mucha gente lo que piensa y lo que uno lee también en redes sociales es que simple y sencillamente los diputados no quieren colaborar con el presidente de la República para solucionar o combatir esta crisis o hacerle frente a esta crisis por el coronavirus. Y en ese sentido, buena parte, y quizás esto sale de fuera completamente de un análisis jurídico, ¿no? Mucha gente cree que la deslealtad no es del presidente hacia la Asamblea, sino de la Asamblea hacia el presidente y de la Asamblea hacia la población en general. Bueno, pero para entender esto, o más bien para afinar el análisis en esto, Carlos, tenemos que partir del esquema republicano de los frenos y contrapesos. La Asamblea, además de su atribución de legislar, tiene otras atribuciones, tiene una atribución de tipo financiero. Y, por ejemplo, ¿se imagina usted un endeudamiento por 3.000 millones de dólares en cuestión de pocos meses? Nos haría pasar del 90% del PIB de la deuda pública. Y eso es una cosa muy, muy grave en una economía tan débil como la nuestra. Entonces, tiene todo el sentido, y además lo dice expresamente en la Constitución, artículo 148, que de cada emisión de títulos valores, que de cada empréstito que el Ministerio de Hacienda negocia con un organismo financiero multilateral o con un gobierno de un país amigo, tiene que llevarlo a la Asamblea para que la Asamblea lo verifique. Le pongo un ejemplo. Se habla no de sé de qué cantidad de cientos de millones de dólares en compra de este medicamento hidroxicloroquina que se ha hecho sin tener la certeza de los organismos internacionales de salud de si era una compra justificada o no. Tiene todo el sentido que los diputados le pidan cuentas porque la propia Constitución le pone esa función de control. ¿Recuerda usted antes de esta crisis de salud, en los meses de enero y febrero, la Asamblea estaba interpelando al presidente de ANDA, a la entonces ministra de Salud, al presidente, perdón, al ministro de Defensa por los hechos del 9 de febrero? Hay un cierto desconocimiento y hay una cierta, hay que llamarlo por su nombre, hay una cierta actitud del Ejecutivo resistente a los controles. Usted ve en Estados Unidos, usted ve en Europa, en otros países de Latinoamérica, cómo constantemente la Asamblea forma comisiones especiales de investigación, pide informes a los ministros, interpela a los ministros, antes de aprobar un presupuesto o una deuda pública, pide cuentas. Es parte de la función de la Asamblea. Y el Ejecutivo sale diciendo que no tiene por qué rendirle cuentas a la Asamblea. En realidad quien se equivoca es el Ejecutivo, porque es una de las funciones de la Asamblea pedir cuentas, ejercer controles. Ahora, tampoco nos vamos a engañar y claro que la oposición tiene interés en que se vea mal el Ejecutivo en su gestión, pero la cuna o el remedio para esta situación es rendir cuentas transparentes de por qué se toma tal decisión. Es decir, ¿por qué hay personas que llevan casi 70 días en los centros de cuarentena cuando los organismos de salud internacionales y en otros países le hablan de entre 14 y 25, 27 días máximo para que alguien muestre síntomas? Y algunas investigaciones pequeñas que ha hecho la investigación periodística en nuestro país determina que lo que sucede en los centros de cuarentena es que hay alguien que ya tenía 15 días, el gobierno lleva un nuevo grupo de personas, los pone en contacto y a los que ya tenían con 15 días de estar ahí, les vuelve a poner la cuenta a cero. Ahí sí tiene sentido y eso explica por qué hay personas que tienen 70 días de que entraron al país, fueron enviados a centros de cuarentena y se mantienen ahí. Se les hacen hasta 3, 4 pruebas y no se les dan los resultados. Entonces, el Ejecutivo, le voy contestando y voy aterrizando, no puede decir que cualquier control que haga la Asamblea, según su autoridad constitucional, es un estorbo, es un obstáculo. Es
legítimo y mucho que les pese, es obligación de los ministros, no digo el presidente, pero sí el equipo de CAPRES, ir a rendir las cuentas y los informes que les pidan en la Asamblea. Y de esa manera, la misma población nos enteramos y sí nos va a ir quedando claro que ya hay ganas de obstaculizar, de obstruir, deslealtad de la Asamblea Legislativa. Pero el simple hecho de pedir informes, ¿cuántas veces no se ha llamado a los ministros a la comisión pertinente y les mandan a decir que no tienen tiempo, que ellos andan trabajando en la calle? Es que no es cuestión de si quieren ir o no quieren ir. Ya cuando fue interpelación, como ahí la Constitución dice que la simple negativa sin causa justificada de acudir es causa de destitución del ministro, ahí sí llegó el presidente de ANDA, ahí sí llegó la ministra de Salud, la anterior ministra de Salud. No puede ser. Es decir, tiene que haber un poquito de lealtad, insisto, pero también una mínima sensatez política. La economía no va a aguantar que vayamos acumulando semana tras semana de estar encerrados. Las propias finanzas públicas no van a aguantar porque en la medida en que la economía no está funcionando, no se generan los ingresos tributarios. Ahora, ex magistrado González, el presidente de la República actualmente, según la última sondeo que hizo LPG Datos, goza de una aprobación a su gestión de entre el 92 al 95% de la población. El presidente de la República en repetidas ocasiones se ha mostrado o se puede percibir que goza también de de un amplio apoyo de parte de la Policía Nacional Civil y también de las Fuerzas Armadas. De hecho, el título que se conoce, ¿no?, es el de Comandante General de las Fuerzas Armadas. Digamos que este apoyo popular y este apoyo del brazo coercitivo, de los dos brazos coercitivos del Estado, le dan como cierta seguridad al presidente, ¿no? Más el apoyo abrumador que tiene de las personas. Pero la pregunta es, y la hago porque han sido precisamente la PNC y el Ejército los que han apoyado y han materializado las órdenes del presidente, ¿a quién se debe la Policía Nacional Civil y a quién se debe el Ejército Nacional, según la Constitución y según el régimen republicano que tenemos? Recapitulando, según el exmagistrado González, pedir informes al Ejecutivo o actuar sobre la base de una atribución constitucional no es un movimiento político malintencionado de la Asamblea Legislativa orientado a obstaculizar a la presidencia, sino algo normal en el funcionamiento de una república. Con esto llegamos al final de la cuarta parte de este Toledo Reporta con el exmagistrado Rodolfo González. En la quinta y última parte vamos a hablar de a quién se debe el Ejército y la Policía Nacional Civil. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.